Bendigo a Dios que Él puede identificar perfectamente la naturaleza de su Hijo en nosotros. Es lo único que Él desea, es lo que Él ama, en lo que se complace. Y puede identificar el gozo y la honra que siento de estar articulando con la expresión y la medida de Cristo de cada uno de ustedes. Estoy feliz, estoy contento de estar acá. Gracias por recibirme con tanta amabilidad y deseo profundamente que no ser un estorbo para la que Dios se propone dar a conocer de sí mismo esta mañana. Si ustedes me permiten, me gustaría que podamos orar juntos, ¿les parece? Cerramos nuestros ojos. Señor, en el nombre de Jesucristo, por tu infinita misericordia, esta mañana renunciamos voluntariamente a nuestra autosuficiencia, a nuestro orgullo, a nuestra codicia escondida en nuestros oscuros corazones para comprender el traslado, Señor, a tu reino, al reino de tu amado Hijo, donde podemos ver esa tierra sin desobediencia, esa luz admirable. Y rogamos por libertad, Señor, esa libertad que solo está en tu Hijo, para verte, para disfrutarte, para entender y ser transformados por medio de la renovación de ese entendimiento, Señor, que nos acontezca hoy, Cristo, como la palabra, para que algo eterno nos transforme, para la gloria de tu santo nombre y para el progreso del Evangelio en todas las naciones, en el nombre de Jesucristo. Amén. Desde que el Señor nos recibió, nos colocó en Él, nos hizo parte de sí mismo, ustedes saben que la gracia es una persona. Dios se dio a sí mismo mediante su Hijo. La gracia no es algo, la gracia es la persona de Cristo. Y en Él todas las cosas. Desde que esto nos aconteció, la lucha es por poder ver lo que fue logrado en la cruz del Calvario. El consumado es del Señor. Estaba diciendo, la obra está terminada. En un sentido eterno, Dios ya no está obrando. El consumado es la obra está terminada. ¿Y en qué consiste el obrar de Dios hoy? Bueno, por su Espíritu, darnos a conocer la obra terminada, que Cristo ya venció, que estamos completos en Él. Somos cartas abiertas al mundo para notificarle al mundo que la muerte fue vencida, que todo lo que va a Cristo es salvo. ¿Verdad? Somos el plan de Dios, el único plan de Dios, ¿no? Somos el cuerpo del Cristo resucitado. Es lo que se levantó de la tierra, es la iglesia. La semilla fue sembrada como Jesús Nazareno, pero lo que salió de la tierra, el cuerpo del Cristo resucitado, es lo que Dios llama la iglesia. Y todo el poder de su Espíritu Santo está obrando para que nosotros podamos ver esa realidad, para que cobremos identidad en esa realidad y la manifestemos, para que el mundo, al ver el testimonio, venga a Cristo y pueda verle y ser salvo por causa de su nombre. Así que la imagen de lo que ya somos en Cristo, ¿no es cierto?, es lo que el Espíritu Santo de Dios está tratando de que nosotros podamos ver con claridad. Ustedes saben
que el Evangelio es revelación. O sea, en un sentido, el Señor nos colocó en Él para darnos su naturaleza, su ADN. Él nos dio sus ojos para que podamos verle a Él mismo. Él nos dio su corazón para poder amar lo que Él ama. Él nos dio su mente para hacernos partícipes completos de sus pensamientos, de su propósito, para recuperar tal vez algo que tanto hablamos, la memoria eterna. Ahora podemos nosotros comprender el propósito por el cual Dios creó todas las cosas. Nosotros no estuvimos ahí, pero el Señor sí estuvo ahí y nosotros tenemos la mente de Cristo. ¿Amén o no? Es una locura, pero es real. Pero también tenemos en nosotros una lucha diaria de la cual el apóstol Pablo, quien fue arrebatado al tercer cielo y vuelve fascinado después de haber visto la obra terminada, Dios le muestra la casa, le muestra la edificación divina, el misterio que estuvo oculto desde tiempos eternos, Cristo en nosotros. Esa es la esperanza de gloria. Y cuando Él la ve, nos dice, miren, en el Espíritu estamos completos. Esto ya aconteció, esto es un suceso imposible de cambiar. Todo lo que está en Cristo está completo en Él. Pero va a haber una lucha por poder ver esta realidad. Para que esta realidad sea formada en nosotros, escuchen, y por favor les dice a los hermanos de Gálatas, por favor, yo estuve entre ustedes en debilidad, me recibieron como al mismo Señor, nos gozamos, celebramos de que ya no hay que hacer nada, que todo ya fue hecho, que ahora nosotros somos portadores de ese obrar, somos instrumentos en las manos del Maestro para que Dios complete la obra hasta el día de Jesucristo. No hay un obrar humano. Para que nadie se gloríe, toda la gloria es para el Señor. Él es el proveedor de la gracia y es el receptor de esa gracia. Todo lo ha hecho Él y nos gozamos. Pero yo me voy y me entero que ustedes vuelven otra vez a los antiguos rudimentos de la ley, queriendo seguir reglas y leyes escritas en papel y tinta o en una piedra, y vuelven a los logros humanos, al deseo de realización personal. No hay caso, ustedes se quieren esclavizar, ustedes no han entendido la vida, la libertad y la gloria que hay en el Hijo de Dios y en la obra consumada de Cristo en la cruz. Y honestamente Pablo muestra un poco su enojo, diciendo quisiera estar entre ustedes y cambiar mi lenguaje porque estoy perplejo en cuanto a vosotros. Y otra vez entro en dolores de parto hasta que ustedes comprendan que esta es la única función, el único propósito. Todo el obrar de Dios tiene una sola dirección: formar a Cristo en nosotros. Y dice, miren, dentro de ustedes, al igual que dentro de mí, dice el apóstol Pablo, hay dos naturalezas que están peleando permanentemente. Esa vieja creación que sigue peleando en nuestras almas, no en nuestro espíritu, sino en nuestras almas, que es donde Cristo tiene que ser formado, crea una realidad paralela, engañosa, mentirosa.
no conoce a Dios, pero lo imagina, lo espiritualiza y nos hace creer que algo hemos entendido. Pero si nosotros no hemos visto a Cristo, todo lo que creemos entender es una torre de Babel. Es un engaño. Comunicamos una verdad adulterada. Y la iglesia permanentemente corre ese peligro. Lo que no hemos visto de Cristo está en nuestra oscura imaginación. Por eso, en esto no hay ningún tipo de logro personal. Es derecho reservado a Dios, es por su poder, es por su gracia, que por el Espíritu que nos fue concedido gratuitamente en Cristo, es por la obra de su Espíritu Santo y nada más que por ella, es que son iluminados los ojos de nuestro entendimiento para que le podamos ver, entender y ser transformados por medio de la renovación de ese entendimiento. Pero esto es un milagro. Ver lo que oímos es un milagro. Oír la palabra de Dios es un milagro. O sea, la mente natural está diciendo no puede ser, porque ella quiere entender la palabra de Dios como entendemos las palabras que hablamos entre nosotros, pero eso no funciona de esa manera. Y lo tenemos que saber. Y hay verdades, yo digo, amados, hay verdades que nos han llevado 20, 30 años poder verlas. Pero a veces uno está escuchando y quiere ver esa realidad en tiempo real. Y eso no suele acontecer, créanme. La palabra de Dios, Cristo como la palabra, es una semilla que tiene que tener todo un proceso de vida, donde esa semilla muere y empieza a experimentarse la vida de esa semilla y va madurando hasta dar fruto, ¿no es cierto? Entonces, si podemos comprender esto como una obra completa, perfecta, de la cual nos tiene que acontecer, entonces todo lo que recibamos de parte de Dios no es algo que yo pueda acomodar en mi mente natural. Ella no tiene participación. No puede ver. Y no nos esforcemos porque nos vamos a herniar y no va a pasar nunca nada. Toda revelación está en la mente de Cristo. Es la obra de su Espíritu que nos permite hacer partícipes de la realidad eterna, caminar por ella, tocarla, gustar, deleitarnos, experimentarla para verle y ser transformados por ella. Amén. Ya no somos del mundo, ¿no es cierto? Tenemos vida biológica, pero nuestra habitación no es en este mundo. Eso decía el apóstol Pablo, no actúen como si vivieran en el mundo. ¿Y dónde vivimos? En Cristo. ¿Dónde está nuestra ciudadanía? Así es. ¿Y qué somos en este mundo? Extranjeros, peregrinos, embajadores, pero no vivimos acá. Vivimos en Cristo, vivimos en un ámbito eterno. La iglesia es eterna, es espiritual, la vida es interna. Fuimos engendrados y nacidos del Espíritu. Fuimos trasladados a ese reino. Y como nuestra ciudadanía está en los cielos, lo que hacemos cada vez que expresamos Cristo, estamos trayendo el cielo a la tierra. ¿O no es así? Amén.
pero sin embargo estamos todo el tiempo con un impulso del hombre natural intentando mejorar nuestra condición terrenal, temporal, lo cual no tiene ningún sentido. Y el Evangelio tampoco es para eso. O sea, Dios no vino a mejorar el mundo. Él vino a trasladarnos de este mundo al reino de su amado Hijo. Él se convirtió en una puerta. Él es la puerta de salida, segura, permanente, perpetua, para salir de este mundo y operar desde un ámbito eterno para que Cristo sea conocido y dado a conocer. Amén. El acceso a esta realidad es completamente diferente en la forma en que nuestra mente lo imagina. Por eso es tan importante poder aclararlo, porque seguimos atrapados por ese impulso, ¿verdad? Entonces, ¿dónde ocurre el propósito de Dios? Bueno, ocurre en Cristo, no en este mundo. O sea, el propósito de Dios no es de la tierra ni para la tierra, es eterno. Y para que nosotros seamos parte de esa vida eterna y ese propósito eterno, Dios no tuvo que eternizar, no tuvo que colocar en el Hijo. Todo el propósito absoluto, completo y total de Dios lo colocó en su Hijo. Y puso toda la centralidad de su propósito en Él. Y nos dio su Espíritu para revelar a su Hijo. Y su Hijo nos revela al Padre. Si uno quisiera definir la iglesia, claro que nosotros estamos llenos de ideas porque la mente natural imagina. La mente natural tiene opinión. ¿Sabían eso? O sea, ¿saben que una iglesia madura es una iglesia que no opina? ¿Lo saben eso? O sea que en esta iglesia no se puede opinar si hay madurez. Somos esclavos de la verdad. La verdad nos define. Y la verdad no es un mensaje, es una persona. Amén. Y cuando vemos a Cristo como la verdad, es como una espada, ¿no? Que nos corta a todos de la misma manera. Y no estamos viendo cosas diferentes. Si cuando vemos al Hijo hablamos todos una misma cosa, tenemos todos un mismo parecer, una misma mente, produce un mismo sentir en Cristo, que es el despojarnos a nosotros mismos para que no seamos nosotros vistos, sino Cristo como la verdad, como la vida, como la luz de los hombres. ¿No es cierto? Recuerdan, lo que no nace de la luz, de la revelación de su Espíritu, nació en la oscuridad de nuestra propia imaginación. Nuestra imaginación no tiene demostración en el ámbito espiritual y eterno. Por lo tanto, siempre está en un ámbito de debate. Si ustedes quieren saber por qué discuten los hermanos o por qué la iglesia tiene hoy casi más de 45.000 grupos diferentes, es por la intervención de la imaginación humana, de aquello que no ha visto de Cristo. Amén. En el cual nosotros estamos incluidos, amados. Tenemos el mismo problema, ¿verdad? Solo que tenemos que estar seguros de que estamos en una lucha por ver aquello que fue consumado en la cruz del Calvario. Estamos dispuestos a no opinar, a no crear doctrinas personales, dogmas, cuando eso ya fue quitado en la cruz, para que ya no haya una ley escrita, sino que podamos ser movidos por la ley del Espíritu de vida, que es Cristo en nosotros, produciendo su obrar, produciendo su querer. Amén. Eso es completamente
lo que Dios llama evangelio, la buena noticia de Dios. La iglesia se edifica cuando el único móvil de la obra es Dios mismo. ¿Sí? No hacemos nada para Dios y no podemos hacer nada para Dios. Esa es la gran noticia, se imaginan, ¿no? Para algunos es una noticia terrible y para otros es una noticia grandiosa. Para aquel que se cree talentoso, capaz, alguien que le encanta el reconocimiento de la gente, decirle que todo lo que él hace no sirve para nada, es duro. Pero para aquel que es pequeño, humilde, aquel que está quebrantado, aquel que siente que no puede hacer nada por sí mismo, es una gran noticia. Decía Watchman Nee, él decía, cuando Cristo viene a nuestra vida quedamos lisiados para siempre. Gente que no puede hacer nada por sí mismo si el móvil de ese obrar no es Dios. Pero lidiamos permanentemente con esta situación, ¿no? Por ahí alguna persona famosa, algún artista famoso se convierte y uno diría qué tremendo que sería que se convierta, porque qué influencia sería esta persona, ¿no es cierto?, para el Evangelio, lo cual en un sentido es un contrasentido, porque todo lo que hay en él tiene que morir. Porque no solamente cambiamos de dirección, sino de fuente. ¿Se entiende eso lo que digo? O sea, yo antes cantaba para el mundo, ahora canto para Dios. Cambié de dirección, pero no cambié la fuente. Soy yo quien lo hace. Todo lo que está en Cristo, yo no soy la fuente de su obrar, es Él. Amén. La iglesia tiene que garantizar la naturaleza de los que ejercen un obrar en su cuerpo. Tiene que ser Dios quien edifica la casa, o en vano trabajan todos los edificadores. Identificar la fuente es solo con la mente de Cristo. ¿Y cómo yo sé si lo que está haciendo un hermano lo produce Dios o lo produce el hermano? Bueno, claro, eso está en la madurez de reconocer el fruto. ¿Cómo lo reconocemos? Por el fruto. ¿Cómo Dios lo ve? Por el fruto. Dios mira, no lo que hacemos, sino mira a su Hijo en nosotros. O sea, cuando Dios miró a su Hijo, no dijo, mi Hijo me complace por la cantidad de discípulos que tiene. No dijo eso. Él dijo, Él es todo lo que me complace. ¿Sí se entiende? No es lo que hacemos, es lo que somos en Él. O sea, Dios mira a su Hijo. Lo que le complace es Él. Y la sustancia de lo que Él es lo que produce todo su obrar. Miren, si el Señor se hubiese complacido en los logros del obrar de su propio Hijo, hubiese sido un verdadero fracaso, digamos, ¿no? Porque todo Israel o la mayoría de Israel lo odiaba, solo quedaban unas pocas mujeres y algunos discípulos escondidos entre el caserío y algunos arbustos ahí, nada más que eso. Sin embargo, Él miró a su Hijo y dijo, Él es todo lo que me complace, en todo lo que me deleito, en todo lo que llena mi corazón. Si hay algo hermoso, bello para mí, es Él. Es decir, cuando Dios nos mira a nosotros, lo único que quiere ver es así. Y entonces uno puede entender un millón de cosas que han sido como expresiones entre nosotros, ¿no? Durante tanto tiempo, como por ejemplo gente que hace cosas de todo corazón para Dios. ¿Nunca escucharon eso? ¿Cómo es el corazón del hombre para Dios? Que no hay nada más oscuro que el corazón del hombre para Dios.
Uno puede ser absolutamente sincero para Dios, pero puede estar sinceramente equivocado, ¿o no? Porque Dios no está buscando nuestro obrar, está buscando a su Hijo. Él quiere ver a su Hijo. Para eso Él nos dio su corazón. Y lo que Dios quiere ver es el corazón de su Hijo en nosotros, en su iglesia. Amén. Así crece un árbol, así crece una persona, así crece la iglesia. En el incremento de la vida del Hijo en cada uno de nosotros. Amén. ¿Por qué Dios quiere que la iglesia crezca? Porque Él anhela darse a conocer. Fuimos creados para su gloria. Amén. Dios nos creó para expresar Dios. Sí, amén. Nos hizo partícipes de sí mismo para expresar todo lo que Él es a toda la creación. Para eso nos coloca en el Hijo. O sea que el Hijo es la expresión de la gloria de Dios en toda la creación. ¿Cuándo el Padre es glorificado? Solo cuando el Hijo es visto. Porque es lo único que le glorifica. Entonces, ¿qué fue lo que Dios consumó en la cruz? Fue el traslado. La cruz fue la nave que nos llevó de muerte a vida, de tinieblas a la luz, de Adán a Cristo. Y ahora estamos ahí. Si podemos entender la obra consumada y entendemos el traslado a través de esa obra de la cruz operando en nuestra vida, entonces vamos a estar experimentando el propósito por el cual Dios nos creó. Cuando hablamos de revelación, no estamos hablando de sueños y de visiones o dones del Espíritu. No estamos hablando de eso, sino la experiencia mediante la cual Dios nos muestra lo que es real en Cristo. Eso es algo completamente diferente. Una visión y un sueño es un mensaje de Dios señalando la realidad o lo único que Dios llama real, que es su Hijo. O sea, los profetas recibían visiones y ellos decían cosas como: vi una bestia con 7 cabezas y 10 cuernos. Pero era una figura simbólica. Por ejemplo, en este caso, de un poder mundial opuesto a Dios, o un cordero ensangrentado sentado en un trono. Es una visión que señala a Cristo. Puedo decir, yo puedo hacer una descripción de Cristo, como podría ser una descripción de horas y horas de una receta de cocina. Y ustedes entenderían, pero no están comiendo de esa comida. Eso no es lo mismo. La explicación o la descripción no es lo mismo que la sustancia. Para eso Cristo se impartió en vida y nos colocó en Él. Para que gustemos, para que experimentemos. Nada es real a menos que nosotros le veamos, caminemos, experimentemos, gustemos y nos deleitemos en Él, en su vida. Y ya no soy yo y Cristo, ya no hay algo así. Para Cristo es nuestra vida. Se hizo uno con nosotros para hacernos partícipes por completo de su realidad. Eso lo cambia absolutamente todo, ¿no?
Nunca la realidad o la sustancia estaba en la mente del profeta, sino la imagen. Solo era una comunicación por medio de cuadros y figuras de lo único que Dios llama real, que es Él mismo. Amén. Fuimos creados para esa realidad. Ustedes saben que Dios no solamente apunta a su Hijo, ¿no? Sino que Él se propuso revelar a su Hijo en nosotros. Y yo no puedo decir que he visto la vida, que he visto la verdad, no puedo decir que he visto a la iglesia a menos que la haya visto a Él. Yo no puedo estar hablando de una ciudad santa, de una nueva Jerusalén, a menos que la haya visto a Él, porque Él es eso. Todas son figuras y cuadros de una sola persona, de Cristo. No hay algo llamado justicia. No hay algo llamado salvación. Son aspectos, perspectivas de una misma persona, de Cristo. Y si no le hemos visto, nosotros no hemos visto la justicia, no hemos visto la verdad, no hemos visto la vida. Es un poder que está operando en nosotros. Jesús dijo, el Espíritu Santo no hace nada por sí mismo. Nada. Lo único que Él hace es hablarles de mí. Él me glorificará porque tomará de lo mío y yo lo hará saber. Y el apóstol Pablo dice, ¿quién conoce el espíritu del hombre si no es el espíritu que opera en él, que es el espíritu del hombre? ¿Quién conoce las cosas del hombre sino el espíritu del hombre? Pero dice, nadie conoció a Dios si no es por el espíritu de Dios. ¿Cuántos? Nadie. El único obrar de su espíritu es darnos a conocer a Cristo, formar a Cristo en nosotros. No hay otro obrar. La edificación de la iglesia está en manos del Espíritu Santo. Formando a Cristo, dándonos a conocer. Comparte la sustancia, la experiencia de vida de Cristo. Hebreos 1, verso 1, muy conocido. Ustedes, habiendo Dios hablado, ¿qué? Palabras, descripciones. Hizo una descripción señalando al Hijo a través de sueños, visiones que señalaban al Hijo, muchas veces, de muchas maneras, en otro tiempo a los padres por los profetas, pero en estos últimos días el original dice, Dios habla Hijo. El original no dice habla por el Hijo, dice Dios habla Hijo, porque ¿qué es la palabra de Dios? O sea que Dios nunca dijo otra cosa que no sea Hijo. Dios solo se da a conocer mediante el Hijo. Nunca dijo otra cosa. No es importante porque capaz que uno está esperando que Dios le hable o no. Pero ahora la palabra ¿dónde habita? Hay algo que Dios te tenga que decir, porque Dios no dice otra cosa que lo que ya está habitando dentro tuyo. ¿Qué quiere decir? Que si vos no estás escuchando la voz, la palabra, es porque el velo todavía, el velo de la carne, no está siendo corrido. Y cuando ese velo se corre, uno ve a Cristo como la palabra y dice, Dios me habló. Pero la palabra siempre estuvo ahí. ¿Sí lo ven o no? Dios no improvisa, eso es genial. No es que nos caemos y dice, bueno, a ver qué hago con este. O sea, Dios no improvisa. Dios funciona bajo propósito. Todo lo que está en Él funciona conforme a su voluntad. Y es una voluntad eterna y es un propósito eterno en su Hijo. ¿Verdad? Pero es el tema de nuestra propia eventualidad, de estar sumergidos en el cronos del hombre,
Y uno que cree que Dios tiene que intervenir cada vez que nos pasa algo, ¿no? La eventualidad. Y nuestra mayor dificultad es ver todo resuelto en el Hijo. Todo resuelto en Cristo. Es el Señor diciendo, por favor, o sea, entren al reposo de su Señor. Así como el Señor ya reposa de sus obras. La obra ya fue consumada. Todo el obrar de Dios ya está en ustedes. No sean un estorbo para que Dios lo ponga de manifiesto en ustedes y mediante ustedes para su propia gloria. ¿Amén? Ustedes saben que a la carne le encanta servir, ¿sabían eso? Porque en nuestra carne le gusta el liderazgo, le gusta ser visto, reconocido, valorado. Le encanta servir. Por eso el Señor, cuando habla del verdadero ayuno, dijo, si van a servir, asegúrense de no ser visto por los hombres. Está bravo ahí, ¿no? Porque se necesita una obra verdadera del Espíritu. Tiene que haber algo genuino ahí para que yo, siendo alguien que está invirtiendo tiempo, vida, recursos, no sea valorado. ¿No? Y hay casi un sistema de valoración establecido, básicamente porque tenemos naturalezas coexistentes en el alma. Y hemos creado un ambiente que valora al talentoso, al elocuente, al vistoso. O sea, valoramos lo que Dios no valora, ¿no? Valoramos lo que Dios quiere matar. Entonces dice, asegúrense cuando estén ayunando, o sea, comiendo solo del pan de vida y no de otra comida, no ser visto por los hombres, para que tu Padre que te ve en lo secreto te recompense en público. Hay veces que uno solo come del pan de vida y es visto por otros. Pero no es lo mismo ayunar siendo visto que ayunar para ser visto. La motivación está en nuestro corazón. ¿Por qué? ¿Por qué estamos haciendo lo que estamos haciendo? Si Dios no es el móvil, es nada para Dios. Es Dios quien produce. Hay que garantizar, amados, la naturaleza, sobre todo aquellos que ejercen dones. Es sustancial. Y el apóstol Pablo decía algo maravilloso, porque él decía, por ejemplo, y yo predico el Evangelio, decía Pablo, ¿no? Porque comprendiendo esto que el salmista decía que sirvamos al Señor con gozo, ¿verdad? Con alegría. Pero a la vez el Señor viene en Marcos 10:45 y Él dice, yo no vine para ser servido. Entonces, ¿qué onda? O sea, ¿hay que servir o no hay que servir? Claro, pero no es el problema. Cuando hay una contradicción hay que cavar profundo y el problema es que hay una manera de servir que deshonra a Dios. Y hay una manera de servir que le glorifica. Y entonces debemos cobrar identidad en eso, ¿no? Y entonces Pablo está diciendo, miren, yo predico porque me es impuesta necesidad. Y claro, ¿qué cosas hacemos por necesidad nosotros, por ejemplo? Respirar. ¿No es cierto que cada uno de nosotros no se agenda a la mañana, es decir, hoy no me tengo que olvidar de respirar, digamos, porque es inherente a la vida? O sea, respiramos porque lo necesitamos para vivir. Pablo dice, yo no puedo vivir sin predicar el Evangelio. Me es impuesta necesidad. No es por el sentido del deber, no es por el sentido de la responsabilidad, no es animarnos los unos a los otros. Dale, cobra
ánimo, no, desinhibite, mandate, o sea, no. O sea, cuando Dios produce su deseo, su querer, yo no puedo vivir sin predicar, porque es inherente a la vida, porque se convierte en mi necesidad y hay una vida que está fluyendo. ¿Sí o no? Y él dice algo que es tremendo, porque él dice, yo, viendo a los hermanos que discutían a ver quién había servido más que el otro, ¿no? Él dijo, miren, si vamos a hablar de trabajar para el Señor, yo trabajé más que todos ustedes. Pero lo que yo le quiero explicar es que no fui yo. No fui yo. Fue la gracia de Cristo en mí. Y dice, y yo no osaría hablar de otra cosa que no sea de lo que Cristo ha hecho por medio de mí. No lo hice yo. Y dice a los Romanos, el capítulo 4, 4 y 5, él dice, pero al que obra, no le es contado por gracia, sino por salario, por deuda. ¿Sí entienden eso? Por ejemplo, si ustedes van a un restaurante, ¿qué hace el mesero? ¿Qué hace? Te sirve. Pero cuando llega fin de mes, no le regalan el dinero. ¿Por qué? Porque trabajó. O sea, está cobrando una deuda, un salario. O sea que no es gracia, no es regalo, es deuda. Pero al que no obra, sino que cree en aquel que justifica al impío, le es contado por justicia. ¿Escuchan eso? Entonces, lo que Pablo está diciendo es esto, miren, el obrar de Dios depende exclusivamente de que no obremos. Sino que sea Él quien produce el obrar. Que garantizar que la obra sea divina y no humana. ¿No? ¿Sí entienden? Miren, sí. Supongan que yo, por ejemplo, este teléfono a mí me sirve. A mí me sirve. Pero si uno lo dejara en un lugar y no lo usara, eso no sirve para nada. Más que para estorbar y ocupar lugar. ¿Cuándo este teléfono es útil? Cuando yo lo tomo en mis manos y lo utilizo para el propósito para el cual fue creado. ¿Cuándo le servimos verdaderamente a Dios? Cuando Él nos toma en sus manos, como le dijo al apóstol Pablo, instrumento escogido me es este. Cuando el maestro nos toma como un instrumento en sus manos y Él hace la obra utilizándonos para el propósito para el cual fuimos creados. Amén. Claro que uno, cuando dice, claro, la obra no es natural y no es externa, sino que la obra de Dios o la vida de Dios es interna y espiritual. La mente natural dice, muy difícil, ¿no? Claro, no está en el plano de nuestro entendimiento. Eso está en el plano de la revelación. Necesitamos verle. Por eso es insustituible la obra de la cruz, para que yo pueda operar en su naturaleza, en su mente, en su vida. Y ya no sea yo, sino que sea Cristo en mí. Así es como conocemos a Dios, así como entendemos, así es como somos transformados. El conocer a Dios comienza con la dádiva de Dios, ¿no? Con nuestra unión viva con el Cristo resucitado.
Eh, quiero tener un poquito más de síntesis con ustedes. ¿Estoy hablando mucho? ¿Vamos bien? ¿Seguro? ¿Ustedes? Cualquier cosa, me revolean algo. Sí, bueno. Una de las cosas importantísimas que tenemos que entender, comprendiendo que el propósito de Dios no es de la tierra y para la tierra, sino que es eterno y que se cumple en Cristo y que ocurre en tiempos eternos. ¿Sí? Ese misterio que es Cristo en nosotros, el cual estamos incluidos, es un misterio que estuvo escondido de tiempos eternos. Ahí estábamos nosotros, antes de que todo fuera creado. Y claro, nosotros solemos medir la eficacia normalmente de lo que solemos llamar iglesia por lo que dicha iglesia esté haciendo en favor de la comunidad, en favor de los necesitados, de los pobres, de los enfermos, o tal vez nuestra participación en los ámbitos políticos, culturales, en la educación, tal vez creyendo que Dios vino a cambiar el mundo, ¿no? Orar por la paz mundial, pelear por los derechos humanos. No. La iglesia no tiene nada que ver con todo eso. Absolutamente. Son cosas buenas, son cosas apropiadas, pero no es el propósito de Dios. Por supuesto que si nuestra vida, la tierra de nuestra alma está siendo conquistada y Cristo está siendo formado en nosotros, el cual es el propósito eterno de Dios, va a haber un testimonio y un impacto en el mundo por la manifestación de esta vida, por supuesto, pero es el efecto, no es el propósito. El propósito es que Cristo se ha formado, es el incremento de la semilla que fue sembrada para su propia gloria. Amén. Es el motivo por el cual Jesús no vino a hablar con los políticos ni a negociar las condiciones de Israel bajo la esclavitud de Roma. No vino a mejorar eso, vino a sacarnos del mundo. Es exactamente el motivo, ¿no?, de algo que yo insisto y que tiene que ser bien claro en nosotros, porque el orgullo denominacional, amados, es un demonio. Se lo digo de corazón. Dios no conoce a la iglesia evangélica. Dios conoce a su Hijo, solo a su Hijo. La iglesia es Cristo. Amén. Gálatas capítulo 4 verso 19 dice: hijitos míos, por quienes de nuevo sufro dolores de parto hasta que Cristo sea formado en ustedes. El reino de Dios no son tareas en la tierra, esas no son las obras que Dios preparó de antemano. Dios no llama buenas obras a otra cosa que no sea su obrar. Si Cristo es formado, Él produce ese obrar. No es lo que nosotros tengamos que hacer, no es una lista de comportamiento, no es una lista de tareas, es el obrar predestinado antes de que todo fuera creado y está en Cristo. Por eso predicamos a Cristo y a este crucificado y nos propusimos, como dice el apóstol Pablo, no conocer otra cosa. Y que nada nos fascine y que nada nos robe la identidad de pensar que podemos servirnos de Dios o que Dios es nuestro mesero, que le encanta darnos lo que a nosotros nos gusta. No sean insensatos, dice el apóstol, no busquen la satisfacción de su propio corazón, su propia justicia, su propia batalla. Nosotros somos participantes de una sola batalla que ya fue ganada, que
que Él ya venció. La muerte fue vencida y somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Nosotros somos gente que le está comunicando al mundo que Cristo ya venció. Que la batalla, o sea, que contra lo único que el hombre no puede, que es contra la muerte, sí saben eso, ¿no? Todos nos vamos a morir, saben que todos los que estamos acá nos vamos a morir. Ok. Pero hubo alguien que se enfrentó a la muerte y la venció en su propio terreno. Y ahora nos colocó en Él, porque la muerte ya no se enseñorea más de Él. Y somos más que vencedores eternamente en Cristo. En Juan 6:26 dice el Señor, cuando Él hace la multiplicación para alimentar los cuerpos hambrientos, después de eso, Él dice en el verso 26, respondió Jesús y le dijo, de cierto os digo, que me van a buscar, no porque habéis visto las señales, sino porque conocéis el pan y os saciasteis. O sea, ustedes me buscan por las señales. Ahora, amados, eso sigue estando en el corazón del hombre natural. O sea, si nos pusiéramos a orar por milagros y los milagros acontecieran, ¿no se llenaría esto? ¿No habría lugar para poner más gente y más culto? ¿Sí o no? Y el Señor está diciendo, escuchen, son señales. O sea, señalan. Juan le llama señales porque no es la finalidad del Evangelio, señala a la finalidad del Evangelio. Es glorioso, es maravilloso, pero son solo señales, tienen fecha de vencimiento. O sea, el Señor resucitó a Lázaro para que se vuelva a morir. O sea, la sustancia de lo sobrenatural es natural. Tiene fecha de vencimiento. No importa el milagro que Dios haya hecho en tu vida, te vas a morir. Vas a volver a tener hambre, te vas a volver a enfermar. Pero si ustedes entienden a quién apuntan las señales, entonces van a ser trasladados a la eternidad de Dios. No trabajen por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece. ¿Quién es esa vida? El Hijo de Dios como el pan de vida. Si ustedes le piden al Hijo, Él os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Él dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que cree en mí jamás tendrá sed. Amén. Entonces, en cuanto al mundo adámico, ¿cuál fue el logro de Cristo? Ser la puerta para salir del mundo. Amados, no somos de este mundo. Dios nos sacó de este mundo, nos colocó en él, nos trasladó al reino de la luz admirable. Él es el escape perfecto. No es la solución para el mundo, sino Él es el juicio del mundo. No era el mejoramiento de la condición humana, sino el escape de esa condición. ¿Se acuerdan cuando el Señor usa a Moisés para sacar al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto? En ese éxodo, uno se pregunta, ¿por qué envió Dios a Moisés al faraón? ¿Para cambiar las condiciones de Egipto? Decirle, miren, quiero hablar con ustedes para negociar la mejora en las condiciones de los esclavos, que trabajen menos horas, que se les dé mejor comida. Éxodo 3:10. Ven,
Por tanto, ahora te enviaré al faraón para que saques de Egipto a mi pueblo. Éxodo 4:22. Entonces dirás al faraón, así dice el Señor: Israel es mi hijo, mi primogénito. Y yo te he dicho, deja ir a mi hijo para que me sirva. ¿Quién sirve a Dios? El hijo. No vos ni yo, el hijo. ¿Cuántos sirven? Uno solo. ¿Cuántos obedecen? Uno solo. Todo lo demás, cada uno se apartó por su camino. No hay quien busque lo bueno, no hay quien busque a Dios. No hay justo ni un uno salvo uno. ¿Cuántos santos hay? Uno solo. ¿Cuántos perfectos hay? Uno solo. ¿Cuántos hijos tiene Dios? Uno solo. Y para poder nosotros vivir esa realidad, nos colocó en el unigénito Hijo de Dios, para que le sirva. No hay otra fuente, no hay otra vida, no hay otro cuerpo. Es lo que somos en Él. Para terminar, dice el Señor a través de Pablo. Pablo está diciendo, yo he estimado todo como pérdida, todo por basura. Miren que cuando él está hablando de pérdida y está hablando de basura, Pablo no está hablando del pecado, ¿eh? No está hablando de una lista de pecados en la forma en que el hombre natural cree. Porque el pecado es todo lo que no es Cristo. Pero él dice, yo, todo lo que el hombre considera currículum, lo he considerado por basura. Lo he perdido todo. A fin de conocerle, ser hallado en Él y conocer ¿qué más? ¿Se acuerdan? El poder de su resurrección. Miren, ¿tengo 3 minutos más de Yasser? ¿Sí? ¿Seguro? El tiempo terminó. Bueno, lo dejamos para otro día. ¿Seguro? ¿Me dan 3 minutos? Ok. No. No voy a abusar de ustedes. Solo creo que esto merece una pequeña nota. El Señor en Juan capítulo 2, ¿saben cuál es el primer milagro de Jesús? ¿Ustedes saben? ¿Se recuerdan? ¿Cuál? Convertir el agua en vino. Ok. Bueno, hoy nos vamos a salir de acá sabiendo que ese no es el primer milagro de Jesús. Al tercer día se hicieron una boda de Caná de Galilea y allí estaba la madre de Jesús. Y fueron también invitados a la boda de Jesús sus discípulos, y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo, no tienen vino. Entonces Jesús dijo, mujer, ¿qué tienes conmigo? Aún no ha venido la hora. O sea, María estaba en una fiesta, pero Jesús estaba en una señal. ¿Me escuchan? Eso era como si fuera un set de filmación, un cuadro donde Jesús estaba en forma de señal para traer a nosotros la realidad del tercer día. Ella no tenía la más mínima idea de lo que estaba por acontecer, pero una realidad eterna estaba por ser manifestada. Y es el primer milagro de Jesús. Su madre le dijo a los que le servían, hagan todo lo que Él les dice. Y estaba allí 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos,
y en cada una de las cuales había 2 o 3 cántaros. Jesús le dijo, llenen las tinajas de agua, y las llenaron hasta arriba. Entonces le dijo, sacad ahora y llenarlo, llévenlo al maestresala, y se lo llevaron. ¿Saben qué? El maestresala es el que entiende. Yo no entiendo nada de vino. Para mí me hubieran dado cualquier cosa, pero ese la tenía bien clara, ¿no? Jesús estaba anunciando el día en que íbamos a vivir. Y cuando el maestresala probó el agua hecha vino, sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo y le dijo, todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior, mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. ¿Para cuándo? Para él. ¿Saben qué es el vino en el lenguaje profético? No os embriaguéis con vino, sino más bien sed. O sea, ¿eso es para cuándo? O sea, que la gloria postrera va a ser mayor que la primera, ¿o no? Anunciando el día en el que íbamos a vivir. Y miren lo que dice, este principio de señales. Jesús estaba en una señal. Y este era el principio de señales. Hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Esto es tremendo. ¿Por qué? Miren lo que pasa. Vienen los discípulos y le dicen a Jesús, tenés que irte, porque Herodes está buscando para matarte. ¿Recuerdan lo que dijo Jesús? Jesús dijo esto. Dijo, vayan y díganle a esa zorra que yo sano, echo fuera demonios, hago milagros el primero y el segundo día, pero el tercer día termino la obra. ¿Cuál es el tercer día? El día de resurrección. Es el día al que termina la obra. Pablo está diciendo, yo he perdido todo para conocer el poder del tercer día. El poder de su resurrección. Miren, yo no puedo decir ni hacer ningún tipo de teoría con respecto a esto. Pero en un sentido profético, para Dios un día es como 1000 años y 1000 años es como un día, ¿o no? No dejo de pensar que la iglesia mayormente pasó 2 de estos días, 2000 años, dándole más valor a las señales, a los milagros y a echar fuera demonios que a expresar el poder de su resurrección. Son señales, amados, nada más que señales. Pueden mejorar una condición temporal, pero es temporal, tiene fecha de vencimiento. Fuimos hechos para la eternidad. Fuimos hechos para vivir en el poder de su resurrección. Fuimos hechos para vivir en el poder del tercer día. El primer milagro de Jesús fue revelar el poder del tercer día. Es donde habitamos. Amén.